Montoya ha dicho en qué parte de la Constitución dice que tenemos que convocar a nuevas elecciones. Y han amenazado que si Dina Boluarte renuncia, solamente convocarán a elecciones para el próximo presidente o presidenta. O sea, estos señores creen que están en el pico más alto de la popularidad y creen que son los salvadores del Perú. 98% y ya nos anunciaron en todos los idiomas que se van a quedar. Ni las encuestadoras truchas les dan la posibilidad de quedarse. Muchas gracias, Luchito, como todos los domingos, por estar con nosotros. Saludos. Y lo que ha dicho Montoya es eso. Si renuncia Dina Boluarte, lo que debió de haber hecho la señora Dina Boluarte con un acto de honestidad el primer día que tomó el cargo, porque se lo dijimos en este programa. Ella venía con una comparsa hecha por grupos políticos, venía con una comparsa de algunos medios de comunicación que se frotaban las manos, esos del grupo, pues, esos del monopolio. Se sobaban la mano y decía, ya está, acá sale la publicidad estatal, los grandes negocios. Y se le dijo a la señora Boluarte, eran 11 de la mañana con 2 minutos, 11 de la mañana con 2 minutos en diciembre. Renuncie antes que haya un muerto. 2 meses después, tenemos casi 70 muertos, 1.200 heridos, entre civiles y policías. Y todavía dicen de que estamos de pronto en una situación de que murieron tantos vándalos que murió un policía. Vamos a declarar héroe del policía y a los demás son vándalos, pues, es que pidan perdón, esos cholos miércoles, ¿qué hablan? Entonces, sí son vándalos. Pero en realidad, si dejamos de lado esta situación que divide más al país, porque nos divide más, porque los muertos nos duelen a todos, y en realidad manifestantes peruanos, tan peruanos como el policía fallecido, tan peruano, están siendo víctimas y son el daño colateral de un entercamiento político sordo, ciego, pero por conveniencia. Es mi punto de vista. Yo considero que Dina Boluarte es una persona que desde antes de tomar el cargo ya sabía dónde iba. Porque si yo te debo mi lugar a ti, tú en cualquier momento me puedes quitar el tapete y yo me quedo en el aire. Entonces, por lo tanto, te debo algo. Y si le debo algo a muchas personas, yo ya no tengo ningún tipo, primero, de honestidad por mi pueblo, segundo, de confianza conmigo como ser humano, porque yo misma, a mí misma me traicionaría, como ella lo ha hecho. Lo he dicho muchas veces acá. La señora Boluarte, cuando el señor Castillo era presidente, amenazaba. Ella no lo decía, vaya a renunciar si vacan a Castillo por lealtad a Castillo. La señora no tiene ni idea de lo que es la lealtad. No conoce esa palabra. Yo no sé cómo habrá crecido un ser humano que no se inmuta ante tantas muertes, ante tanto desorden. Y hoy en este programa, acá tengo la pauta, vamos a ver las pérdidas millonarias, económicas, de vida que está ocasionando la ambición de este grupete de personas que antes que cayera Pedro Castillo ya estaban confabulando para poder llegar al poder. La señora Boluarte nunca habría podido asumir la presidencia de la República y los congresistas lo sabían. Sabían que si caía Castillo, caía Boluarte como un dominó al toque. Todos lo decían. ¿Por qué ella no podía asumir el cargo? Porque tenía 2 denuncias en la Comisión de Constitución. 2 denuncias por las que la iban a inhabilitar por más de 10 años. ¿Recuerdan ustedes eso? La señora estaba con la soga al cuello. Y como ella sabía que estaba con la soga al cuello por el Congreso que ahora la ha elegido presidenta y que la población no reconoce, y vuelvo a reiterar, la legalidad no quiere decir que sea legitimidad, son 2 cosas diferentes. Y la política, de acuerdo a la Constitución, se basa en la legitimidad porque el poder emana del pueblo. Dejemos de lado la legalidad. Sin embargo, lo respetamos, como debería ser cualquier demócrata. Pero la señora Boluarte estaba con la soga al cuello. Ella no iba a poder asumir. Y como sabía que tenía la soga al cuello, estaba del lado de Pedro Castillo, amenazando al Congreso. Si vacan a Castillo, inmediatamente renuncio. ¿Y por qué lo decía? Porque el artículo 115 de la Constitución es claro. Al tener incapacidad permanente de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, el Congreso, en la persona del presidente del Congreso, asume el poder y convoca elecciones inmediatamente. Así lo dice la Constitución, inmediatamente. Ahora, ¿cómo definimos qué es inmediatamente? Porque la señora reina de las mentiras sale a decir y dice, sí, si bien es cierto, hay una parte de la Constitución que lo dice, pero ¿quién dice que lo van a hacer inmediatamente? ¿Cuándo es inmediatamente? La ley de participación ciudadana, la ley 26.300, googlealo, si puedes hacerlo ahora, para que veas
¿De qué te hablo? De situaciones concretas. En su artículo 44, que habla sobre cuál es la capacidad del país de convocar a elecciones, sobre todo a referéndum, te dice claramente que si el país decide ir a referéndum por una iniciativa de la población o porque una reforma constitucional hecha por el Congreso ha tenido una votación donde ha tenido más de 87 votos y la otra votación, porque tiene que haber 2 votaciones en 2 legislaturas para hacer una reforma, pero en la segunda ya no llegaron 87 votos, se quedaron en 68, 69, ¿qué dice la ley? Que en ese caso se tiene que llevar esa consulta de esa reforma a la población a través de un referéndum. Entonces tenemos 2 panoramas de cómo se va a referéndum. Pero ¿qué dice el artículo 44? De que una vez determinada la consulta de referéndum, el país tiene que convocar a referéndum, que es casi como unas elecciones, en 4 meses. 4 meses. Entonces, sí tenemos capacidad de llamar elecciones en 4 meses. Y qué casualidad que cuando Vizcarra cierra el Congreso en septiembre, convoca elecciones para enero. Contamos como niños chiquitos para explicarle a ese grupo de la derecha y que tiene una ideología muy marcada que hace mucho daño al país, porque las ideologías marcadas no nos ayudan a tener consensos y a tener la mente abierta para poder consensuar y poder unir a todas las fuerzas políticas, unirnos en coincidencias, en visión país y salir adelante. Ellos se cierran demasiado, no piensan, porque su ideología, al menos los de Avanza País, he visto al señor Cabero, de verdad joven, político, pero con una ideología marcada que da miedo, que no le hace pensar. Saquemos cuentas, para él que ya no tiene razón y que no se pone a pensar. Cierran el Congreso en septiembre, convocan a elecciones. Octubre, noviembre, diciembre, enero. ¡Ah, qué casualidad! Los 4 meses, que justo el artículo 44 de la Ley de Participación Ciudadana 26.300 habla. O sea, sí es cierto que el país tiene capacidad de convocar elecciones en 4 meses. Pero ¿qué dice ahora Montoya? Lo dijo Luis Aguilar. Si la presidenta renuncia, cosa que yo dudo, porque Dina Boluarte no es una persona que tenga una pizca de cariño al país y que viene a vendernos el cuento de que un grupo reducido de violentistas. La historia nos dirá quién está en el lado correcto, quién en el lado equivocado de hacerle daño al país. Hoy les voy a mostrar todos los daños que este grupete ambicioso le ha ocasionado al país. Pero si la señora renunciara, imagínense ustedes, así como traicionó al uno, al otro, alguien ¡pum! Le ponga, porque la pobre debe dormir en espinas, ella debe dormir en una cama de clavos. Claro, porque si se hipotecaba tanta gente para llegar a donde está y no la van a dejar en paz, no solo la justicia peruana, sino la de arriba, la que es más poderosa, la que hará justicia por nuestros casi 70 muertos. Entonces, renuncia la señora. Y Montoya ahora, constitucionalista, el marino desubicado, dice, bueno, si ella renuncia, nosotros convocamos solamente elecciones de presidente y vicepresidentes, nada más. En el país puede existir equilibrio de poderes cuando el poder ejecutivo lo lleva un grupo político que no tiene representación en el Congreso. ¿Qué le hace creer a él de que el próximo ganador de las elecciones va a tener representación dentro del Congreso? Imagínense ustedes, ahora que están viendo qué partidos pueden postular. Han mencionado al PPC, han mencionado al APRA, han mencionado a muchos otros que se están inscribiendo. Imagínense de que ganara alguien del símbolo, la estrellita del APRA, cosa que no va a pasar, pero pongámoslo de ejemplo, ¿no? Gana alguien del APRA, gana Jorge del Castillo o Mulder, gana la presidencia. Es en mofa, en realidad. Entonces, ¿cómo podría gobernar si ya no existiría equilibrio de poderes, porque no tendría la representación de la que se habla en la Constitución dentro del legislativo? ¿Cómo podría gobernar? O sea, ahora cambiamos, interpretamos todo a nuestro gusto. No se puede gobernar sin bancada. No se puede. No existe el equilibrio de poderes que debería de haber. Y esto es necesario tenerlo en cuenta. Es necesario que alguien le diga al señor Montoya, que en mi opinión tiene graves problemas psicológicos. Esa es mi opinión. Porque una persona no puede defender un texto más que la vida de los seres humanos. Una persona no puede creer que la formación castrense que ha tenido es la que va a determinar el resto de su vida y que lo que él diga, todos los demás le tienen que obedecer como piensan dentro de la formación castrense, que se respeta, porque dentro de las Fuerzas Armadas las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Pero todo policía, marino, de la FAB o algún militar que vaya a su casa sabe que con la esposa tiene que negociar.
Yo no me imagino un policía que diga, no, hoy día se come lechón, se acabó. Y la esposa que haga, disculpe, es democracia dentro de un hogar. Cuando lideran un hogar, se deja el uniforme en la institución y se vuelve un ser humano, un padre, un esposo, un hijo, un hermano, que convive con las reglas de la sociedad. Y en la política hay que convivir en las reglas democráticas. Y en la política hay que consensuar. Y en la política podemos tener muchísimas diferencias, pero tenemos que aferrarnos de aquellas coincidencias. ¿Y qué coincidencias tenemos? Clase A, B, C, D, los que ahora nos llaman terroristas, que para mí es el símbolo de racismo más grande del país. Porque si tú dices o piensas diferente a lo que los especialistas, entre comillas, los medios de comunicación que tienen de pronto el sello del monopolio de ese grupo que le ha desfalcado al país una gran cantidad de dinero, lo voy a decir el comercio, con Graña y Montero y con Odebrecht, ese grupo que ha hecho grandes negocios y que tiene una posición de dominio en los medios de comunicación, lo que ellos dicen no es verdad, miente. Siempre han vendido la información a su gusto, a su gusto. Han sacado una encuesta hace poco, unas encuestas truchas, pues, truchas, ¿no? Como esas que nos decían, Forsyth es tu presidente, o 3 campañas atrás, Keiko es tu presidente, y toda la vida se equivocaron. Lo que hace ver de que las encuestadoras no tienen un trabajo honesto, leal, sino de dinero y de conveniencia. Han sacado una lista de posibles candidatos a la presidencia, encabezado por Rafael López Aliaga. O sea, solo cuentan los votos de un grupo para que esté Rafael López Aliaga adelante. Pero lo que más me ha sorprendido es la presencia de otra persona dentro de esta lista, no la mía. La mía también me ha sorprendido. ¿Para qué les voy a decir? Me han puesto en la relación de posibles candidatos presidenciales de acuerdo a sus encuestas. O sea, al menos alguien en el Perú dijo, vamos a apoyar por Cecilia, ¿no? Y que lo hayan puesto, yo me imagino al redactor, o sea, todos lo habrán hecho, pero con la boca torcida hasta la oreja atrás. No solamente los de la encuestadora, que fue CPI, sino también los del comercio que tenían que digitarlo, ¿no? Habrán escrito mi nombre, sí, pero así con cólera. Pero al margen de que han puesto mi nombre, yo siempre les he dicho la verdad y lo que pienso de ellos, y para mí son truchos. Yo lo voy a decir siempre porque es mi opinión personal y es lo que he vivido personalmente con ellos. Y que le hacen una comparsa, hay mentiras del Congreso y mentiras del gobierno de acuerdo a su conveniencia, es lo que yo he vivido. Y ahorita les voy a comentar por qué yo he vivido eso. Pero sin embargo, dentro de esta relación sale Álvaro Paz de la Barra, así se llama, ¿no? Álvaro Paz de la Barra. Y yo digo, ¿y dónde han hecho esta encuesta? No creo que la hayan hecho en La Molina, porque en La Molina la gente no pasa a Álvaro Paz de la Barra, en lo absoluto. Pero Álvaro Paz de la Barra lo votan en Piura, en Tumbes, en Puno. Para empezar, ¿alguien lo conoce? ¿O es que es el nuevo Forsyth disfrazado? Es lo que más me ha picado. O sea, a mí me ponen debajo de Álvaro Paz de la Barra, perdón. O sea, siquiera pónganme, pues... ponen a Martín Vizcarra encima, yo lo creo, ¿no? Ponen a Keiko, yo lo creo. Pero con su nuevo Forsyth ahí, que es manipuladito y lo demás, no pasa nada. Pues nadie lo conoce. Acá ni siquiera Javi dice, ¿quién es? ¿Quién es? O sea, acá ni siquiera lo conocen. Pero así mienten ellos. Y te voy a contar cómo mienten los medios de comunicación y cómo te venden una idea de falsa paz, de falsa tranquilidad, de preocupación, de frustración y de todo. Cuando yo estuve en el Congreso, saqué una ley que todos conocen. Y vamos a hablar solo de la ley que conocen, que es la ley del retiro de la AFP. Cuando luchábamos por el retiro de la AFP y cómo trabajan los grupos de poder. ¿A quiénes llamo grupos de poder? A los que tienen poder económico y a través del poder económico compran poder político. Entonces, ¿quiénes tienen poder económico en el país? Con quienes yo me enfrentaba, las AFPs. Las AFPs recaudan cerca de 900 millones mensuales de tu plata. Ahora están bordeando los 1.000 millones mensuales de tu plata. ¿Tienen plata? Sí, tienen plata. ¿Pueden comprar políticos y ejercer poder político? Sí, pueden hacerlo. Pero además las 4 AFPs del país le corresponden a los 4 banqueros más importantes del país, que solo por casualidad, no porque tengan monopolios, oligopolios, no seas terruco, pues no pienses así, solo es casualidad de que los señores tienen inversiones en pesquería, minería, farmacéutica, retail, centros comerciales, grifos y de todo lo que nosotros consumimos, no todo tiene su sello, escondidito, pero son dueños de los bancos. Entonces las AFPs reciben la plata, se la dan a los bancos te prestan a una tasa de interés increíble y tu plata te pagan una miseria, pero te cobran comisión que casi tú paras perdiendo tu plata todos los meses. Entonces, estos grupos de poder, en mi opinión, y te cuento mi experiencia personal, trabajan no solamente
manejando la línea editorial de los medios de comunicación, sino también poniendo personas claves en lugares claves dentro del aparato estatal. Entonces, hay mucha gente en el Congreso de la República donde se liberan los tributos, los impuestos a muchas grandes empresas. En el Congreso de la República, donde se ven los presupuestos, los apoyos, las políticas de gobierno, liberación tributaria y demás, en el Congreso de la República tú vas a ver a mucha gente nombrada de apellido de abolengo, gente que tú le apestas. Yo les apesto, porque nosotros somos del pueblo. Ellos son primera clase, nosotros somos cuarta clase. Y reciben sueldos que bordean los 15 a los 25.000 soles. En puestos claves, por ejemplo, secretario de una comisión. ¿Qué comisión? Comisión de Economía, donde se ve todo el tema del dinero, de la plata, de las AFPs, de los seguros y demás. Entonces, en la Comisión de Economía, por ejemplo, el secretario tiene que ser alguien, pues, alguien nuestro. Siempre los grupos de poder dicen que gobierne quien quiera, pero el ministro de Economía lo pongo yo, al presidente del Banco Central de Reserva lo pongo yo, a la superintendenta de Banca y Seguros lo pongo yo, porque tengo a todos bajo mi tutela, arrodilladitos a mí. Entonces, el secretario de la Comisión de Economía un día me dice a mí directamente, congresista, la ley que usted está proponiendo es una ley inconstitucional, primero. Segundo, si usted considera adecuado que vayan a devolver los fondos de las AFPs a los afiliados, lo que va a ocasionar es una crisis económica, pánico financiero, porque mucho de ese dinero está invertido en bonos soberanos del país. Por lo tanto, la economía del Perú se va a quebrar. Esto es algo inaudito. Piense, asesórese, pedazo de opa, prácticamente me ha dicho eso, asesórese. Busque un economista, si quiere yo le puedo recomendar dos que le digan cuáles van a ser los impactos graves de esta ley que usted quiere sacar. Esta ley ni siquiera se puede discutir. Me dice esto el secretario de Economía. Se va a romper la economía, se va a quebrar la economía, los bonos peruanos soberanos. Me dice esto y yo obviamente paro oreja y digo, ¿qué ha pasado? Entonces empiezo a investigar más junto con mi equipo para poder ver dónde están el dinero de las AFPs, y efectivamente tenía razón, habían comprado bonos peruanos, pero también habían comprado bonos brasileros, europeos, tenían bonos de distintos países. Me pregunté y dije, ¿por qué los europeos no vienen y dicen esa ley puede hacer de que la economía de Europa se vaya al diablo? ¿Por qué esa ley no viene y dice tienen bonos brasileros comprados? Brasil se va a quebrar si sacan esa ley. ¿Por qué los otros países no dijeron nada? Tuvimos una reunión donde va la superintendenta de Banca y Seguros y el presidente del Banco Central de Reserva. Ese día peleé con él y él se molestó de que yo le dijera y le hablara como lo que es, una persona de autoridad a autoridad, perdón. Yo puedo tener 50 años menos que él, pero estábamos en el mismo nivel de autoridad a autoridad, pero el señor se creía vaca sagrada. Un saludo al señor Julio Velarde, otrora vaca sagrada del Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, discutimos, pero el argumento del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros era lo mismo. La economía del país iba a quebrar. ¿Cómo es posible que podemos avalar una ley populista? Una ley que va a quebrar la economía del país, va a desestabilizar el país en momentos de pandemia y vamos a ocasionar más hambre, más pobreza y vamos a perjudicar, ojo, con este argumento, a los más pobres del país. Porque esto siempre nos lo dice, vamos a perjudicar a los que menos tienen, a los que viven del día a día, a los más pobres del país. Los señores, pero habían estudiado el speech muy bien. Lo que me dijo el secretario me llamó poderosamente la atención. Voy para mi casa, estoy en el carro, me están rajando en RPP porque lo cuadré al señor Velarde, la violenta, la malcriada, la verdulera, de todo me decían. ¿Por qué? Porque me atreví a decirle lo que pienso y lo que muchos pensamos, ¿no? Pero si tú dices eso, tú eres el terruco, el verdulero, tú eres el maleducado, el ignorante, de todo me decían, pero eso no me importó. Me llamó la atención cuando un especialista, el que habían invitado, decía, esto va a desquebrajar la economía peruana. Es una estupidez devolverle el dinero a la gente. ¿De qué van a vivir cuando sean mayores? Independientemente de eso, se va a quebrar la economía del país. ¿Qué? En la noche, grandes especialistas, egresados la Católica, Pacífico, con maestrías en el exterior, todos los medios de comunicación, populista, doble DNI, uy, de todo. Peor de lo que ahora le están haciendo los manifestantes, peor de todo eso. Pero todos decían lo mismo, de que esa ley se iba a traer abajo la economía del país. ¿Cómo es posible que no seamos pensantes de ver de qué va a vivir Juan más adelante? ¿Cómo le vamos a quitar su pensión de 20 soles mensuales? ¿De qué va a vivir? Pero nadie decía, 20 soles no le alcanza. Nadie decía eso, no, ¿de qué van a vivir? Y todos los medios empezaban a repetir. Lo que me dijo el secretario de Congreso, lo repitió el presidente del Banco Central de Reserva, la superintendenta de Banca y Seguros, los medios de comunicación, que a la vez sentaban a especialistas diciendo lo mismo. Ese día, hermanos, ese día aprendí lo que es cuando la prensa y cuando el grupo de poder trabaja en comparsa, porque tú no tienes un enemigo al frente, tienes muchos enemigos a los costados. ¿Y qué es lo que tratan de hacer? Desacreditarte. Y te ponen un epíteto.
populista, doble DNI, bien puesta acá mi insignia, pero lo que ellos no creían es que esas cosas a mí no me iban a hacer bajar la cabeza, esas cosas a mí no me asustan, porque yo ya había pasado esa misma represión del Estado en el 2015, cuando humilde y sencillamente dije, chapa tu choro y sácale la mugre, porque este país no nos defiende, la denunciada por apología de delito. ¿Quién fue, ah? ¿Quién fue? ¿El choro? No, la señora que está acá frente a este micrófono tuvo que ir a una fiscalía por poco y le hacen todo un problema porque pegaron a un choro y yo ni conocía al choro ni a los que le pegaron. Yo era la culpable de todo, tenía que pagarle como 80.000 soles de reparación civil. Imagínate, hubiera pagado a todos los choros del Perú a quienes les daban duro. Pero así es el sistema. Este es el sistema que yo conozco desde mi experiencia personal. Hoy día en la mañana prendí la televisión después de mucho tiempo. Vi, y le paso la voz a los policías, han afectado la propiedad privada en el RIMAC. Han metido bala a una furgoneta de un humilde señor. Señores policías, pueden ir a meterle bala a ellos. Pero me acordé de que los que hicieron eso en el RIMAC son extorsionadores, no son manifestantes. Y como son extorsionadores, tienen derechos humanos. Pero si eres manifestante, no vales nada. Pausa, regreso con más. No te muevas. Manda representación si ellos quieren.